Hola Bruno, ¿qué tal? Cuéntame un poco qué estudias y dónde estudias. Muy buenas. Antes de nada, he de decir que me gusta mucho que estés haciendo este formato. El tema que propones es bastante interesante e importante para que la gente que nos ve a día de hoy en las redes pueda tener una percepción de lo que es, cómo se está desarrollando artísticamente la generación actual, joven. Y tanto Kiki como yo, que apoyamos, por ejemplo, el tema desde un ámbito vocacional, pues nos viene bien este formato, como que nuestra iniciativa se renueve y mejore y eso, tío. Antes de nada eso. Y nada, ahora me presento. Soy Bruno y estudio dirección de cine, segundo en específico, en el Instituto de Cine de Madrid, que se encuentra en Príncipe Pío. Cuenta con 2 platós y no sé cuántas aulas, un montón de aulas, pero vamos, es un lugar chiquitillo. Cuéntame básicamente qué es lo que tú aprendes en el curso de cine. Pues, como bien has dicho, es un curso de cine, no es una carrera. Esto está más orientado a ser una formación profesional que una carrera en sí para adquirir conocimientos acerca del tema, ¿no? O sea, el objetivo del curso de cine es adquirir habilidades para poder desarrollar el oficio posteriormente. Dirección de cine es como algo muy complicado de estudiar porque es muy complicado poder trabajar en la industria del cine como director porque hay muchísima demanda, pero a la par hay un montón de creadores haciendo un montón de contenido y por lo tanto cada vez se está haciendo más complicado. Pero esto te ayuda a adquirir conocimientos y habilidades tales como la narrativa, como la planificación, el estudio de géneros que te pueden servir para, bueno, pues para entender por qué las referencias llegan a ser referencias, ¿no? Y además tiene una parte práctica que es el hecho de realizar 2 prácticas al año más un corto final por persona en el curso, y eso está muy bien para poder desarrollar un estilo y posteriormente una bobina, como se le llamaba antiguamente y a día de hoy se le llama reel o currículum de trabajo, para poder exponérselo a, pues a un productor o a cualquiera que quiera comprar tu trabajo, ¿no? Es decir, que tus estudios son más enfocados básicamente a la práctica, a que tú puedas aplicar esos conocimientos que a la teoría, ¿no? Supongo. Sí, tiene una parte de... O sea, tiene un poquito de todo, quiero decir. El hecho de la examinación en sí se hace a través de la praxis, del hecho de estar en rodaje junto a los demás departamentos, sobre todo en plató, pero también hay rodajes en exterior, pero sobre todo adquirir las habilidades de director en plató a la hora de fomentar, de crear una ficción, pues a lo largo del curso poder adquirir un estilo, más que un estilo, una forma de entender mejor la arquitrama clásica que nos exponen en la teoría. O sea que el primer año ya hacéis rodajes. El primer año fue un año común, entonces no era un año que pudiese denominar específicamente en dirección, sino que era un año para orientarte. En todas las escuelas de cine hacen un año previo para que los alumnos se orienten y perduren en un departamento específico, para que se orienten. Por ejemplo, en el primer año común se da montaje, producción, foto, arte, dirección. Tú tienes que escoger una de esas para que el año siguiente puedas estudiarla como tal, o estudiar un par si tienes un montón de dinero y tienes tiempo para hacerlo. Así que yo hice ese primer año común y decidí que la mejor opción para mí podía ser dirección. Y eso que estuve optando entre dirección, dirección de foto y producción. Pero dirección de foto y producción no las llegué a escoger por temas creativos. Bajo tu punto de vista, ¿crees que merece la pena el tiempo y el dinero y, bueno, el esfuerzo que se invierte en hacer este tipo de cursos de cine, y más concretamente el que estás haciendo tú en tu escuela? ¿O realmente puedes adquirir esos conocimientos por ti mismo leyendo libros, indagando? Todo depende de tu constancia, quiero decir, de tu disciplina. Si tú necesitas adquirir una disciplina a través de una escuela, es bueno que se existan escuelas de cine con este tipo de cursos para que alguien pueda mantener un rigor a lo largo de un curso y así poder adquirir una serie de conocimientos que no podrías adquirir en un formato de tiempo tal como el que puedes adquirir a través de un curso. La cuestión es que depende de cómo seas a la hora de aprender o de adquirir conocimientos. Si tú eres rápido a la hora de adquirir conocimientos y consideras que las plataformas como YouTube, Vimeo e Internet en general te pueden mostrar una serie de cursos a través de las masterclasses o a través de los documentales acerca de los directores que te exponen sus vivencias y cómo han llegado hasta donde han llegado, puede ser que adquieras esa habilidad y ese talento a raíz de eso, ¿no? Pero las escuelas, por lo que se opta, es por el hecho de que la enseñanza sea clave a través de la práctica para poder desarrollar tus rodajes de una forma más profesional. Entonces, la profesión se adquiere en la escuela por el hecho de, pues eso, la habilidad para hacer contactos y para poder posteriormente adquirir
una serie de disciplinas profesionales que te puedan dar trabajo y una serie de diplomas que te puedan ayudar a conseguir ese trabajo de una forma más rápida. A día de hoy cualquiera puede ser freelance y cualquiera puede conocer muchísimo, ¿no? Lo que es conocimientos acerca de la narrativa. Cualquiera puede escribir un guión y realizarlo y venderlo. La cosa es la cantidad de cosas que tengas en el cerebro, porque no todos somos Tarantino, y Tarantino en sí siempre ha defendido el hecho de que si tú te pones a practicar y hacer tus cortometrajes, tus series, tus trabajos dentro de la ficción o dentro de lo documental, puedes llegar a adquirir el mismo conocimiento que han adquirido los grandes. Así que todo es relativo, así que yo creo que todo depende de la disciplina de la persona. ¿Es importante el hecho de ir a una escuela de cine a la hora de adquirir contactos en el mundo del cine que te puedan llevar a desarrollar una carrera por ahí laboral? Sí, por supuesto. De hecho, es lo principal. Creo que es una cosa que tienes que adquirir a lo largo del curso y a lo largo de la trayectoria en la escuela. Dirección en sí dura 2 años, más el año común, o sea que en total serían 3 años. Tienes que adquirir contactos sobre todo de guionistas, de montadores, jefes de sonido, de directores de arte, directores de foto y actores, sobre todo actrices y actores, porque es lo más importante, ¿no? Y además es que está hecho para eso. A día de hoy el formato es para que puedas conseguir contactos y formar un equipo. ¿Y cómo ves tu salida al mundo laboral cuando termines el curso? Pues yo creo que no depende de la escuela de cine. Es una mentira que nos dicen para poder fomentar la venta de los cursos, pero no tiene nada que ver el hecho de estudiar con el hecho de conseguir trabajo. Por mucho que te den prácticas en la escuela, que en mi caso no me dan prácticas porque es muy complicado dar prácticas a tantos alumnos, todo depende de cómo desarrolles tus habilidades aprendidas en la escuela cuando termines la escuela. Así que el mundo laboral es muy relativo, porque a día de hoy para cineastas y para freelance es más complicado por el hecho de la cantidad de gente que hay, pero sin embargo, por el incremento de plataformas y de, pues eso, contenido en internet, es más sencillo poder adquirir habilidades y, por lo tanto, trabajo para llegar a hacer ese tipo de contenido y ser pagado y tener una nómina y un contrato. O sea, realmente no ves los cursos de cine como un camino, una vía que te abra salidas laborales, más de lo que te lo puede abrir adquirir conocimientos por tu cuenta o empezar a hacer cine por tu cuenta. Claro, no es de vital importancia. O sea, es algo fundamental, pero sin embargo no tiene nada que ver con el trabajo. Es simplemente algo que es como leer un libro muy largo que cuando lo lees dices, vale, esto me va a ayudar mucho en la vida, pero sin embargo no te ayuda a escribir otro libro, simplemente te ayuda a entender el libro. ¿Me puedes contar la parte que más te guste de tu curso o lo que más te guste hacer respecto a tu curso? Sí. En mi curso hay algunas cosas que no las veo totalmente necesarias, pero es muy complicado formular un curso de cine, sobre todo en una capital como es Madrid, porque hay muchísima gente que quiere estudiar cine, más de la que parece. Y es caro estudiar cine, o sea, yo lo reconozco que yo tengo la ayuda de mi familia y soy un estudiante y tengo suerte de poder estudiarlo, ¿no? Pero sin embargo, el tema más importante en la diplomatura es el estudio de géneros, desde el primer género que era el cine en blanco y negro, el cine mudo, hasta el cine kinky, ¿no? O sea, y eso es lo que estudio fundamentalmente en mi diplomatura y es lo que más me gusta. También la planificación y el estudio de la narrativa, que al final te enseñan a conocer el punto de vista desde el cual quieres contar tu historia, que eso yo creo que es lo más interesante de mi curso. Y lo más importante puede ser, pero tiene muchas cosas. Y algún seminario de guión que me han dado, pero es que me han dado muy poco de guión porque la totalidad de la asignatura de guión va a estar contada en tercero. Así que, lo dicho, géneros, estudio de géneros, análisis fílmico de alguna película o de algún director y puesta en escena. ¿Y algo que no te guste o no te convenzca? Pues sobre todo la ayudantía de dirección, porque es un trabajo muy específico que te tiene que tocar de lleno. Sé que en algún momento tendré que hacer algún trabajo de ayudantía de dirección, pero es algo que específicamente me cuesta bastante porque es un trabajo muy complicado. Y también alguna asignatura que no he visto tan relevante, pero que lo hacen para rellenar el curso, ¿no? Pero porque los profesores en sí, como no hay una profesión dedicada específicamente a la vocación de ser profesor de cine, lo que te cuentan la gente que te da cine en sí es cómo han llegado hasta allí. Entonces hay algunas carreras de personas que me han dado cine que no me interesan tanto. Vale, ¿me cuentas cuándo empezaste tú a hacer vídeos? Es que esa pregunta tiene 2 respuestas, pero te voy a dar una más más interesante para lo que será mi futuro, porque la primera, la que te podría decir, es que empecé haciendo vídeos con mi teléfono, bueno, una tablet que tenía en casa
y empecé a grabarme cosas que tenía para la asignatura de lengua en el colegio. Me acuerdo de una que hice sobre Fuenteovejuna y creo que eso fue el inicio. También fue por referencias de youtubers que veía por aquella época, como era Mr. Jagger o Haciendo la Mierda, que eran como mis favoritos, y Loulogio también. Y posteriormente, cuando mis padres y mi familia y mis amigos vieron que me dedicaba de lleno a esto, al hecho de la creación de vídeos en la plataforma de YouTube, hice un taller de cine, un verano, que fue como una especie de campamento, entre comillas. Me mostró un montón de conocimiento acerca de cosas para realizar propios cortometrajes y conocí a mucha gente con la que hice algunos trabajos posteriormente. Esto fue con 15 años. ¿Cuándo crees que debe la gente empezar a dar el paso a publicar sus vídeos? Es decir, ya tengo suficiente conocimiento para hacer esto como para enseñarlo al mundo, o está suficientemente bien como para enseñárselo a los demás. Antes de nada, para responder a esta pregunta, he de decir que esto es una opinión y no una recomendación, porque cualquiera puede hacerlo del modo en el que lo vea más conveniente para su crecimiento personal, psicológico y sobre todo en cuanto a trayectoria, ¿no? Voy a ser drástico con esto. Sé que es un poco polémica esta opinión, pero yo creo que una persona que quiera dedicarse a este mundillo tiene que desarrollarse y formarse en el oficio. Cuando termine de hacer todas estas prácticas, se podrá dedicar a atribuirse el nombre de la profesión y desarrollar sus creaciones de forma rigurosa. Lo has dejado bastante claro. Ahora, si me puedes hablar un poco de tu proyecto personal o de tus proyectos personales. De acuerdo, yo he de decir, como persona soy un poco exigente y es muy complicado en una escuela de cine tener una especie de planning de futuro, porque nunca sabes qué te va a deparar. Quiero decir, sí que te puedes orientar, pero nunca sabes a qué vas a optar, a qué trabajo vas a optar. Yo, como muchos directores y directoras, productores también, nos dedicamos a crear cortometrajes desde lo que podemos, o sea, desde el casting, desde la preproducción, e intentamos que esos trabajos se queden sellados, aunque sean prácticas aún, y luego podamos distribuirlos de forma personal en festivales y sobre todo por internet, vía internet, porque la distribución es mucho más sencilla que hace unos años. O sea, eso es lo más importante. Entonces, mi proyecto personal es hacer una serie de trabajos que hice cuando no tenía tanto conocimiento, volver a hacerlos y luego continuar con otras historias según cuál sea mi proceso creativo en la época que viva posteriormente, ¿no? Después de haber hecho estos trabajos que tengo enterrados. Creo que lo voy a hacer como una serie, porque a día de hoy la sociedad posmoderna nos da como una especie de privilegio de poder decidir cuántas películas queremos hacer. O sea, el primer director posmoderno, que siento mencionarlo de nuevo, pero para mí es toda una referencia, es Tarantino, y Tarantino desde el minuto 1 supo que iba a hacer 10 películas. Por lo tanto, yo creo que a día de hoy podemos decidir la cantidad de películas que queremos hacer, los géneros que queremos tratar y desarrollar un planning, pero todo con cabeza. Pues ahora, si quieres contarme algo más sobre tus proyectos o alguna anécdota que te haya pasado en algún rodaje o algo que creas que puede interesar más. Es que anécdotas en rodajes he tenido un montón, pero me tendría que acordar. Un rodaje es muy complicado, eso es muy necesario. Quiero decir, hay mucha gente que dice, guau, quien estudia cine es un privilegiado. Pero sin embargo, los rodajes creo que son trabajos tan duros como el típico trabajo que hacer con horario nocturno, horario diurno. Creo que es de los trabajos más complicados de hacer dentro de lo que es trabajo privilegiado. Es como ser un obrero construyendo un edificio y haciendo todas las horas necesarias, horas extra, para que ese edificio se construya. Y luego ese edificio se tiene que reconstruir. O sea que es una forma de verlo, pero los rodajes son muy complicados de llevar a cabo y tienes que tener mucha consistencia y perseverancia en tu objetivo para que no te defraude tu propia rigurosidad. ¿Y crees que alguien que no esté tan involucrado en el mundo del cine o que no esté tan apasionado por este mundo podría resistir lo que es? Porque, o sea, yo sé lo que es y de hecho a mí que me gusta el cine, hay muchas veces que opto por no hacerlo porque sé lo que es un rodaje. Y eso, ¿crees que la tensión que lleva la gente encima en los rodajes y la responsabilidad la puede asumir alguna persona que no esté tan apasionada por el cine? ¿O crees que se vendría abajo? Depende del departamento. Todo también depende de cómo de orgulloso seas a la hora de exponerte al público. Si tú mantienes una conducta que te permite entender a la gente en el rodaje y hacerles caso, al final todo es jerarquía en un rodaje. Y eso es lo que he podido aprender. Y hay que hacer caso a la gente, y cuando te dicen que espabiles, tienes que espabilar. Por lo tanto, yo creo que cualquiera que tenga una pasión suficiente para poder estar horas y horas dedicándole trabajo a un rodaje y a una preproducción antes del rodaje, es totalmente válido, porque nadie puede juzgar eso, solo simplemente el hecho del resultado del trabajo que hagas, ¿no? Y al fin y al cabo, la gente a día de hoy puede grabarse desde sus casas y ganar concursos,
Aquí en la cuarentena se han hecho un montón de concursos de No Todo Film, Cuarentena Film Festival, miles, ¿no? Y ha habido un montón de peña grabando en su casa y tal. Así que si esa peña desarrolla una rigurosidad y sobre todo una dedicación tal como para poder mantener la constancia en un rodaje y mantener la idea en la cabeza, podrán, por supuesto, dedicarse a esto sin haber pasado por una escuela. Bueno, y aparte de esto, también tienes tu proyecto de Cinefoil, ¿no? Cuéntanos un poco cómo va. Sí, Cinefoil es un podcast. O sea, hay un montón de podcasts de cine a día de hoy, pero un podcast de cine que añada un poquito de guasa y un poquito de personalidad de cada miembro, creo que lo hace más ameno. Y además tiene como una especie de escaleta un poco interesante porque somos estudiantes dando nuestra opinión acerca de un estreno, de las noticias que suceden a día de hoy en la industria del cine, tanto americana como europea, como asiática, como oriental, y también damos recomendaciones acerca de cosas que están en plataformas o cosas que hemos visto últimamente que nos han interesado y que nos han aportado algo a nuestro conocimiento sobre referencias y tal. Y ese es el proyecto, lo grabamos en el estudio, en el local de mi padre, que se llama Hercia Estudio, o Aula 51, la escuela de doblaje. Y oye, llevamos un año y la verdad es que bastante interesante. Con la cuarentena hemos empezado a hacer algunas entrevistas a gente de la industria y eso nos ha venido bastante bien para generar más escuchas y a más gente, ¿no? Que eso es lo importante. ¿Y cómo lo enfocáis? ¿Como cada programa está enfocado respecto a una película? ¿O analizáis una película, un tema, un género, un director? Hay algunos programas que son especiales y a lo mejor analizamos una saga, como puede ser Star Wars o Los Simpson. Hay alguna vez invitados especiales. Y alguna vez ha habido un rewind de un clásico, como fue una peli de Richard Brooks llamada La gata sobre el tejado de zinc, que hicimos un análisis sobre esa peli y sobre la historia del cine clásico, de la comedia clásica y sobre todo estrenos. También de premios, de los BAFTA, de los Oscar, de los Independent Awards, de los Goya también. Hay diferencias y contrastes que hacen que el programa tenga más ritmo, ¿no? Nacho Simonet, que es el otro locutor, más el director Antonio Díaz, tienen cada uno un gusto, ¿no? Antonio está más enfocado a la animación, Nacho Simonet al conocimiento de la fotografía, de la producción y sobre todo del cine español, y yo sobre más cine americano y cine europeo. Y bueno, ahora creo que no lo estáis pudiendo hacer periódicamente, ¿no? Pero teníais pensado hacerlo cada cierto tiempo, ¿no? Sí, estamos en una radio web, una radio de internet llamada Radio Relativa, donde nos permiten hacer 1 hora de programa al mes. Y eso es lo que hacemos. Antes lo hacíamos bastante más periódicamente. Antes hacíamos 4 al mes. Esa racha se acabó cuando entramos en Radio Relativa y ahora hay más gente que nos escucha gracias a esa radio, ¿no? Creo que el 15 de cada mes, de 4 a 5 de la tarde. Sin embargo, Radio Relativa lo anuncia en su Instagram, en sus redes, pero sobre todo en Spotify, en iVoox, en YouTube y en Instagram, e incluso en Twitter. O sea, estamos en todas partes porque tenemos, de hecho, a un tío dedicado, a Pablo, que está dedicado al tema marketing, a situarnos en redes para que pueda ser más ameno y más fácil encontrarnos. Perfecto, pues os deseo muchísima suerte con el proyecto. Gracias, hombre. Esto sí que es complicado porque es un podcast y esto pues es un contenido mucho más fácil de hacer y la gente tiene un juicio que ya preconcebido de que esto, si no le engancha, no va a poder, pues eso, escucharlo de una forma más tan amena, ¿no? Y sobre el proyecto de Chumbres, ¿qué me puedes contar? Pues eso, es un proyecto que no es tan profesional, es la referencia de las webseries que hemos ido viendo a lo largo de esta década. Es un contenido totalmente para plataforma y es un contenido que el 70% del propio está hecho desde la improvisación, pero sin embargo tiene una riqueza de personajes y una riqueza extrafalaria que yo creo que puede ser interesante a la hora de evadirte, ¿no? De ver un tipo de webserie más experimental, un tipo de humor más experimental, y eso, hicimos durante 2019 la primera temporada y ahora Chumbres se va a transformar en otra webserie, como puede ser, bueno, lo voy a adelantar ya, una webserie llamada Dos en Raya, que contará con el protagonismo de 2 de los anteriores personajes de Chumbres protagonistas, que eran Saxis y Gumer. Sus nombres reales son Nacho y Quique, que van a volver a ser protagonistas de la webserie, que estará más enfocada a una trama más lógica y a un género más dedicado al thriller y al drama. Chumbrels, pues eso, Chumbrels antes de que se pueda vender como un contenido normal, que Chumbrels en sí será la productora en sí. O sea, Chumbrels empezó como una serie y ahora se ha convertido en una productora que hará más series al respecto. Y se podrá ver en YouTube de momento, hasta que podamos subirlo a otras plataformas, si Dios quiere. Vale, muchas gracias, Bruno.